Está grabando. Señor. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Laura Mora, estoy estudiando la carrera de Psicología Social, quinto cuatrimestre en la Universidad Mexicana. Mi compañera. Bueno, mi nombre es Rosa María Torres Gaspar, igual que ella estoy en la carrera de Psicología Social y en quinto cuatrimestre. Pues vamos a iniciar una entrevista que es para conocer su labor como psicólogo clínico. Perfecto. Pues bueno, bienvenidas. Gracias. Me presento, mi nombre es Xavier Galván Flores. Soy psicólogo clínico aquí adscrito a la unidad CEAPS Tlayoyucan del Instituto de Salud del Estado de México. La primera pregunta que quiero hacerle es ¿qué actividades realiza? Ok, bueno, pues principalmente doy terapia, psicoterapia. Muchas de las cosas también derivadas de mi actividad son las actividades de promoción, como son talleres, como son pláticas a escuelas, instituciones, capacitaciones también al personal. En algún momento pues se hace lo que se requiera en relación a la labor también comunitaria, ¿no? A veces salimos a la comunidad a dar pláticas, ¿no? Llevamos grupos de ayuda mutua y grupos de adolescentes promotores de la salud también, y también hacemos varias actividades con estas personas. Okay. ¿Cuál es su tiempo de experiencia como psicólogo clínico? Bueno, como psicólogo clínico llevo alrededor de 10 años, quizá 9 y medio. En la institución llevo como 8 años, y aquí en la jurisdicción Cuautitlán, a la que pertenezco actualmente, llevo como 6 años y medio más o menos. Okay. Las principales dificultades en su área. Bueno, pues mira, las dificultades yo creo que se relacionan mucho con la cuestión de la atención que se le da, valga la redundancia, a la atención psicológica. Muchas veces le dan mucha más prioridad a las consultas médicas, ¿no? Y quizá a otras especialidades, pero en algún momento la cuestión de la psicología queda como un poco rezagada, ¿no? Muchas veces también los pacientes tienen como un prejuicio hacia la terapia, de que piensan, podemos llegar a pensar todos los seres humanos, que no necesitamos de nadie más para solucionar nuestros problemas, ¿no? O el famoso, yo no estoy loco, loca para que contarle a alguien más mis problemas, etc., ¿no? Y bueno, pues también algunas situaciones que tienen que ver quizá como con la plantilla, ¿no? Soy el único psicólogo que se da abasto para muchas áreas geográficas alrededor, y aparte que nos refieren pacientes de otras instituciones o incluso también de la comunidad o de las escuelas o de otros centros de trabajo, de salud en este caso. Y soy el único psicólogo en la plantilla, y yo creo que va a permanecer así, ¿no? Hasta que haya como quizá presupuesto para más plazas. Eso pues no está como totalmente en nuestras manos, y entonces pues yo tengo en algún momento pues a veces la agenda súper llena, ¿no? Eso como pueden ser algunas dificultades a las que nos enfrentamos. Gracias. Ok, muy bien. ¿Cuál es la experiencia más enriquecedora que ha tenido? Pues mira, como tal, las experiencias más enriquecedoras yo creo que es un cúmulo de cosas, no solo una, ¿no? Pero en general tienen que ver con ver que tus pacientes se recuperan, o ver que puedes como hacer el cambio en una sola persona, ¿no? Eso es invaluable. O que a veces llegan y pues sí, claro, te traen un detalle, puede ser que te traigan un juguito, un tamal, algo que trajeron de un viaje, eh, y en algún momento creo que lo más invaluable, ¿no? Por así decirlo, experiencias muy buenas, es que durante ya después de mucho tiempo esa persona sigue como activa en tu vida, ¿no? Puede ser ya una persona a la que aprecias mucho, esa persona confía mucho en ti, y ya más allá de haberla dado de alta, de haber tenido con mucha confianza con esas personas, se puede generar un lazo de amistad también, ¿no? Ok, gracias.
se encuentra satisfecho con lo que hace o le gustaría incursionar en otra área? Pues sí, realmente me gusta lo que hago. En algún momento creo que aprende uno mucho de las personas, ¿no? Y me da la satisfacción poder ayudar a alguien. Muy en lo personal, yo en lo personal, me gustaría incursionar en el área de la neuropsicología, que tiene que ver con las lesiones cerebrales y la afectación a las funciones superiores, como la percepción, la memoria, la audición, procesos matemáticos, etc, etc. Pero bueno, es hacer una especialidad, ¿no? Y en algún momento, pues la vida ya de adulto, también como profesionista, exige como pues otro tipo de cosas ya en lo cotidiano, ¿no? Pero no niego que en algún momento pudiera interesarme por eso, por la neuropsicología, a mí en lo personal. Muy bien. Gracias. ¿Qué enfoque maneja? Bueno, yo principalmente manejo el enfoque cognitivo-conductual, aunque hay dos cosas importantes también a mencionar. En relación, por ejemplo, a algunos pacientes que yo veo o que yo observo que puede funcionar, utilizo la terapia humanista. Y también en algunos pacientes que puede ser que también tengan dificultades para activarse más conductualmente, utilizo una terapia de tercera ola, por así decirlo, que es la conductual contextual. Primero el conductismo, cognitivo-conductual, y esta tercera ola es lo conductual contextual, en donde también, más allá de cambiar como tal los pensamientos para cambiar las conductas, como dice lo cognitivo-conductual, se utiliza también un cambio de conductas para modificar ahora los pensamientos y a su vez tener en cuenta el contexto que produce que esas conductas no se cambien. Esa es la lo conductual contextual. Entonces, pues, de primera instancia, cognitivo-conductual, y en segundo lugar, esas últimas dos, humanista o conductual contextual. Okay. ¿Cómo es que decidió dedicarse a esto? Me interesaba saber cómo pensaban las personas, qué generaba que uno tuviera pensamientos, cómo nacían ciertas posturas o ciertas maneras de ser de las personas, ¿no? Al final creo que no fue una decisión del todo consciente, porque a decir verdad yo no quería estudiar psicología, yo quería estudiar artes visuales, hice un viaje y cuando regresé cuando estando de viaje, en ese entonces mi pareja y mi padre me ayudaron a hacer como el trámite para la escuela, y al final pues bueno, sí me quedé en psicología y decidí regresar para terminar con la escuela, pero no me arrepiento. Creo que encontré el camino que estaba buscando en mi profesión, como tal, en mi vida profesional. Pero esa fue mi historia. Ok, gracias. ¿Cuál es el trabajo terapéutico que más trabajo, vaya la redundancia, le ha costado llevar? Bueno, mira, pues tengo mucho afecto, por así decirlo, ¿no? De manera objetiva, a una persona que me ha costado mucho trabajo llevar su caso. Digámoslo así, que le di terapia de corrido como 3 años, y después ha vuelto de manera intermitente, aunque ya tiene como tal pues un pie afuera de todo esto, pero su caso tiene que ver con una depresión mayor, comorbilidad con esquizofrenia, ideación suicida, relacionada con la negligencia en la crianza, abuso sexual infinidad de veces cuando ella era una niña, una infante incluso. También en algún momento sufrió de violaciones, bueno, de bastantes tipos, violencias de bastantes tipos, ¿no? Y bueno, actualmente también su pareja, su expareja, la chantajea con no darle la manutención a uno de sus hijos que tiene un problema de salud relacionado con ataques epilépticos. Entonces pues el señor le dice que le va a quitar la manutención, y cuando la señora como tal nunca construyó una forma de hacerle frente a los problemas de manera eficaz, y entonces todo lo que aprendió fue a manera de evitar.
evitar el dolor, evitar confrontación, y aprendió como tal como lo llamamos, ¿no? Indefensión aprendida, que justamente una serie de patrones en donde la violencia es más fácil que se perpetúe en estas personas que aprenden a no defenderse, ¿no? Como tal. Y bueno, pues yo creo que ese caso es el que más me ha llevado tiempo, ha sido con éxito, tuvo que también ser internada 2 o 3 ocasiones, actualmente sigue tomando medicamento para la depresión mayor, que ya está en revisión, y pues bueno, yo creo que de esos casos ha sido el más complicado que he tenido. Ok, gracias. ¿Cómo considera que es el campo laboral en esa área en nuestro país? El campo laboral como tal es amplio, aunque es, digámoslo así, muy peleado, ¿sabes? Y a la vez de muy peleado, yo creo que no me puedo atrever a decir que no habemos muchos profesionales que en algún momento tengan la experiencia adecuada para manejar el trato con una persona, ¿no? En México la salud mental es muy deplorable, ¿no? Estamos en números muy rojos en relación a los trastornos mentales, ¿no? Se dice que más o menos el 30% de la población ha tenido, ha sufrido o va a sufrir algún tipo de problema de salud mental, ¿no? Como pueden ser ansiedad, depresión, enojo, ira y todo lo relacionado a las conductas que todos esos sentimientos pueden desarrollar, pensamientos, etc. ¿No? Aunado también, por ejemplo, a las adicciones, a las sustancias, ¿no? Al contexto familiar y a múltiples factores que también hacen que la salud mental en México, como tal, digamos así, sí hay trabajo, pero no hay quien se emplee, ¿no? Y en algún momento hay organizaciones que abren oportunidades a las personas para acercar estos servicios, pero también a su vez de manera quizá gubernamental, es como lo que te decía un poquito de las brechas que pueden llegar a existir, que la labor del psicólogo puede llegar a estar un poco escondida, ¿no? Y bueno, también un cliché, digámoslo así, es que la psicología no nada más es terapia, ¿no? Puede haber, en este caso, ustedes lo saben, pues psicología social, psicología del deporte, psicología industrial, psicología ambiental, ¿no? O sea, hay un montón de aplicaciones que se pueden hacer a la psicología, incluso hasta en la publicidad, por ejemplo, o en los números que tienen que ver con la estadística, los muestreos para hacer experimentos, ¿no? Y un montón de cuestiones como más duras, ¿no? Relacionadas con las ciencias duras, observar datos, cuantificarlos y todo eso. O sea que también incluso hasta las matemáticas están incursionando en la psicología, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay una amplia necesidad de psicólogos, pero como nuestra labor está un poco rezagada, ¿no? No son como servicios tan prioritarios, entonces pues hay mucho desempleo también. Ok, gracias. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué herramientas ha utilizado para seguir actualizándose en la carrera? Bueno, como tal, agradezco sí a la institución que nos acerca muchos cursos, diplomados, talleres, ponencias, congresos, ¿no? O sea, creo que también más allá de lo que te pueda brindar tu institución o tu trabajo, uno tiene que buscar actualizarse sí o sí, porque no es lo mismo que te enseñaron, por ejemplo, en la escuela, y cuando sales te das cuenta que no es nada de lo que tenías que ver, ¿no? Me atrevo a decir que en la escuela no me enseñaron ni siquiera el 5% de lo que ahorita sé en el trabajo, ¿no? Y eso me lo da justamente el trabajo, la experiencia, ¿no? El día a día. Pero también llega un momento en donde te empalmas. Por ejemplo, en el caso que les relaté hace rato, yo busqué una opción para hacer una especialidad en psicología clínica para poder ayudarle mejor a esta persona, ¿no? A esta señora que en algún momento yo tenía como la sensación de estancarme con ella y me preocupaba realmente su caso, que
ella fue como uno de los pilares por el cual yo decidí hacer un diplomado externo, ¿no? Un diplomado en psicología clínica en el Instituto Nacional de Psiquiatría en Tlalpan. Y también de parte del trabajo he tenido la oportunidad de hacer un diplomado presencial de parte de la UAM de adicciones con enfoque de género y otros diplomados más en línea de parte de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS también, bueno, en relación a eso también, sobre derechos humanos, sexualidad en adolescentes, enfoque de género, ¿no? La cuestión como de la inclusión, los derechos también de las personas que pueden llegar a denominarse como indígenas, etc., ¿no? Entonces sí he tenido como bastantes herramientas a la mano, pero siempre yo busco actualizarme, ¿no? Con cosas, por ejemplo, de actualidad, por ejemplo, no sé, digámoslo, las redes sociales, ¿no? Quizá de 10 años para acá ha surgido ya una problemática de atender ya casos de adicción en redes sociales, que hace 10 o 15 años no existían, entonces uno tiene que actualizarse. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, ahorita con la pandemia no podemos asistir a escuelas, pero tenemos que buscar la manera de vincularnos digitalmente, ¿no? O llegar como al público deseado, a la población deseada por medio de la cuestión digital. Entonces hay que buscar herramientas digitales, tecnológicas, también de índole como tal científico, ¿no? Utilizamos guías de práctica clínica de parte de la CENETEC, ¿no? Que rigen, por así decirlo, de parte de la Secretaría de Salud, rigen el qué hacer en caso de, ¿no? Entonces es como una guía que te dice un protocolo establecido con muchos criterios científicos avalados con validez externa, interna, de contenido, etc., etc., que te dicen esto funciona para lo que te estás enfrentando. Aunque bueno, ok, es una guía, pero de ahí también viene como tu experiencia, ¿no? Y tu intelecto para manejar esas situaciones. Muy bien. ¿Cómo se sintió en su primera entrevista terapéutica? Bueno, mira, en mi primera entrevista terapéutica yo creo que 1.000.000 de palabras que pude haber dicho, dije 10. Porque yo tenía una coterapeuta y entonces ella era la que en algún momento daba toda la terapia. Yo asentía con la cabeza o no y hacía algunas preguntas mínimas. Recuerdo que me sentí muy vacío, muy incapaz de llevar una terapia, ¿no? Esto fue en mi servicio social en una clínica de la universidad. La señora sufría ataques epilépticos, de los cuales no le habían dado. Entonces hicimos una cuestión ahí como de una dinámica de imaginación que nos salió un poco dispersa porque no supimos aterrizar lo que la paciente tenía y la dejamos como con ese boquete abierto, ¿no? Sale de sesión y se nos convulsiona en el pasillo, ¿no? Entonces afortunadamente fue como muy momentáneo, pero digamos así que la importancia de tú como profesional, ¿no? Tener que llevar un caso bien al pie de la letra y tener una responsabilidad social en este caso, ¿no? De no hacerle un daño, no provocarle un daño, no dejarlo con un daño mayor al que trae, ¿no? Por así decirlo, más ningún tipo de daño, ¿no? Pero sí, yo creo que me sentí muy incapaz, pasó eso, pedimos infinidad de disculpas, al final yo creo que con el tiempo de la terapia y con las clases y con la retroalimentación de los profesores pudimos como salvar nuestro pellejo, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que también como todos pues tenía que pasar de esa forma para aprender en el servicio y no como tal ya en la profesión, ¿no? En el trabajo duro. Ok, gracias. Bueno, muy bien. ¿Usted cree que es importante que lleve acompañamiento psicológico? Claro que sí, definitivamente se lo recomiendo a cualquier colega, incluso cualquier persona, ¿no? O sea, los profesionales que ayudamos a las personas, ¿no? En
en esta cuestión de psicología clínica, pues no te creas, mira, soy de carne y hueso, ¿no? Entonces siento, pienso, tengo hambre, también me enojo, y a veces las cosas que me cuentan, pues es una ola, ¿no? Que me llega y yo tengo que aguantar, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se da ese entrenamiento también? Pues sabiendo tu análisis, sabiendo tu propio conocimiento sobre lo que te pasa. Una vez me pasó, ahorita así como hablando rápidamente de este tema, vino una chica bien triste, ¿no? Y en algún momento yo me sentí muy identificado con ella y no sabía por qué, ¿no? Y bueno, pues su chico le había dejado con un niño y no sé qué, y qué sé. Pero bueno, su historia me pareció como muy mía en algún punto, ¿no? No porque yo tuviera hijos, ni mucho menos, pero cuando lo hablé con mi terapeuta, su carita de mi terapeuta pues fue nada más de, exacto, por sus corazones rotos. Es decir, es cierto, ¿no? O sea, yo me reflejé totalmente ahí y perdí el piso, perdí la objetividad y a partir de eso pues me vi muy fraternal con ella, ¿no? Al final de cuentas sí se lo dije. Y sabes que me está pasando esto, ¿no? Y pudimos como abordarlo bien, pero yo tuve que ser también quien se lo expusiera, quien se lo dijera, ¿no? Y al final creo que terminó todo de la mejor manera, pero si pierdes tantito la objetividad, se vuelve una plática de café y no le ayudas y te vuelves aliado de su dolor. A veces tienes que saber como en qué momento decir espera y en qué momento decir ok, después podríamos hablar sobre otras cosas, pero por el momento tu prioridad es esta. Saber siempre llevar al paciente como a la prioridad, a lo prioritario. Ok. ¿Siente que su trabajo como psicólogo le ha ayudado en su vida personal? Sí, claro, mira, y viene como conectada con la pregunta anterior, ¿no? O sea, no te puedes aplicar lo mismo que haces. Quizá, no sé si eres doctora y te puedes curar, sí, ay, qué bueno, te alcanzas a hacer una sutura, o sabes qué recetarte si tienes algo, ¿ok? Y si, por ejemplo, yo soy muy flojo, yo ya sé que tengo que ponerme las pilas, ¿no? Pero muchas veces uno necesita también de un profesional que le ayude, ponerse en manos de un profesional y confiar, por ese lado, ¿no? Por otro lado, también yo creo que mi profesión lo que más me ha dejado es aprender del ser humano. O sea, cada cabecita es un mundo, pero también te enseñan muchas cosas de ti, ¿sabes? Redescubres como o la humanidad de la persona o su proceso de deshumanización de la persona, ¿no? Y ahí justamente es lo que te decía de la pregunta anterior. No tienes que perder el suelo y ser objetivo, aunque la persona haya cometido la atrocidad más fuerte o esté pasando por una situación muy delicada, tú estás para ayudarle, ¿no? Entonces lo que me enseñó también parte de la psicología es a perder el miedo, a perder el miedo a muchas cosas. Yo era muy penoso, no hablaba y de repente prefería huir de esas situaciones, ¿no? No manejaba grupos y entonces en algún momento entrando aquí, después de otros trabajos de los que yo ya había huido, me dicen, ¿sabes qué tienes que hacer? Talleres, esto y esto, y tan, tum, tum, tum. Y yo dije, no voy a poder, ¿no? Lo primero que me viene a la mente es no puedo, bueno, lo tienes que hacer, ya estás ahí y aparte en un ámbito en donde tú estás empleándote porque según ya tienes el conocimiento y hay un papel que lo avala, entonces le tienes que entrar, ¿no? Y yo creo que la psicología me ayudó mucho en una cuestión de seguridad, de sentirme seguro quién soy, de descubrirme y también descubrir como la humanidad de las personas. Eso es una de las cosas para las que más me ha ayudado la psicología. Ok, muchas gracias. ¿Usted ha llegado a romper el contrato de confidencialidad? No, como tal no. Más bien ha tenido la necesidad. No, como tal, no he tenido que tener la necesidad. Por ejemplo, yo ahorita les hablé de mi paciente, pero justamente no es que yo haya roto su voto de confianza, sino es una manera anecdótica de decir, pasa esto. Pero romper el voto de confidencialidad es decirte, la paciente tal, me dijo tal y vive aquí, y por cierto es tu tía, tu prima, ¿no? Jaja, ¿no? Pero no, nunca se debe hacer eso, ¿no? De manera ética no te brinda nada bueno, ¿no? Pudiera haber el caso, o quizás se ha dado el caso, a mí no me ha sucedido afortunadamente, no he tenido que tener la necesidad, incluso ni legal, de hacer una cuestión como la que tú me comentas, ¿no?
simplemente de una manera anecdótica. A veces utilizo los estudios de caso como todas las personas para hacer diagnósticos diferenciales, para generar, por ejemplo, una capacitación de depresión y vincular cuáles son las características que tenemos que observar en tal caso. Pues mira, estos casos son reales, ¿no? Anónimos, pero entonces dime qué pasa aquí y aquí, ¿no? De esa manera me parece que no es violar como el código de ética o romper el voto de confianza que te dan, simplemente como de manera ilustrativa no involucras a las personas que lo tienen, ¿no? Okay, gracias. ¿Qué le ha ayudado a desarrollar su ojo clínico? Bueno, mira, el ojo clínico yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad de observar. Valga la redundancia, el ojo clínico, etc., ¿no? Tiene que ver mucho con la cuestión de darte cuenta de la expresión corporal, del lenguaje verbal, ¿no? Y muchas veces también del contexto, ¿no? No te voy a negar que en algún momento sí podemos tener como sensibilidad para inferir algunas cosas, pero no debemos suponer o caer en un juicio. Por ejemplo, yo veo a una persona que tiene tatuajes y entonces yo no debería pensar que esa persona es un malandrino o una malandrina, ¿no? Pero puedo ver si en algún momento esa persona que tiene tatuajes consume alcohol. Bueno, no puedo decir que es un malandrino o una malandrina, todavía no, ¿no? Pero entonces puedo ver si esa persona que tiene tatuajes y que consume alcohol acaba de salir de la cárcel porque robó algo. Bueno, ok, igual y fue influenciado, ¿no? Pero no tienes que ir seguir empujando y empujando y empujando. Tu capacidad de observación es uno de los poderes más asombrosos que puedes tener, ¿no? La cuestión es no pasar la línea de la suposición, ¿no? Ni del juicio. Puedes inferir. Incluso puedes decirle al paciente, oye, me da la impresión que al ver que tus ojos se cristalizaron, quieres llorar. ¿Me explico? Pero no le vas a decir, oye, ya estás de chillona, o ya quieres llorar, ¿verdad? O ya te pusiste triste. ¿Me explico? Entonces, tienes que tener mucha capacidad también de ser asertivo con lo que observas. Porque muchas veces las personas que llegamos a observar cualquier cosa, que no es lo mismo que ver, observar que tiene que ver como con un proceso de atención al detalle muy superior, nos podemos dejar llevar con lo primero que percibimos y hacemos una teoría muy absolutista y quizá muy errónea de lo que pasa, ¿no? Y entonces, pues, si no tenemos una adecuada, digámoslo así, preparación, vamos a rayar siempre la suposición en el juicio, o como tal, esas personas que sí, claro, en algún momento hay el psicólogo, psicólogas que pueden decir, no, es que tú estás mal porque tienes esto y así, y así, y así, y así, ¿no? Habemos profesionales que somos muy buenos, habemos profesionales que somos muy malos, quizá, ¿no? Pero creo que ya es responsabilidad como de qué nivel de calidad le quieres prestar a tu trabajo, ¿no? Entonces, si le quieres meter nivel a tu trabajo, vas a tener que desarrollar un ojo clínico, ¿no? Y para poder desarrollar un ojo clínico, tienes que saber generar observaciones, predicciones, tener un razonamiento lógico, inductivo y deductivo, pero afinado, ¿no? O sea, procesos cognitivos que tienes que entrenar como tal, ¿no? Pero todo eso de lo que usted acaba de mencionar es sobre, bueno, en base a la experiencia o a la práctica. Sí, pues yo creo que todo esto tiene que ver con practicarlo, porque en algún momento no naces sabiendo ni por dónde viene el problema, ¿sabes? A veces con dos que tres cosas que te digan, tú ya sabes qué va a pasar, cuál es el caso o para dónde va a ir, ¿no? Yo a veces les digo a los pacientes, miren, yo me imagino una bola de cristal, así se construye por medio de la observación, ¿cuántas veces ha pasado? No, pues un montón. ¿Crees que va a pasar ahorita que te está sucediendo otra vez? Pues sí, ¿cómo te vas a sentir? Igual, ¿no? Pregúntale a tu bola de cristal, ¿no? Como la cuestión como de predecir conductas, ¿no? Justamente ese es uno de los rasgos que hizo que la psicología clínica tuviera más auge y que la psicología como tal fuera considerada como una ciencia, ya que se pudo cuantificar. Al tener ojo clínico es que porque ya tú cuantificaste cuántas veces lloraste, cuántas veces hiciste esto, cuántas veces destrozaste algo, cuántas veces algo, y entonces puedes predecir que cada vez que te pasa una situación similar, adversa, reaccionas de esta misma forma y podemos decir que tienes estos criterios que
concuerdan con este caso clínico, ¿me explico? Pero claro, es totalmente con base en la experiencia. ¿Qué rango de edad o con qué tipo de población trabaja? Yo trabajo pues desde los más pequeñitos hasta los más ancianitos. Puedo trabajar con niños como de 4 o 5 años hasta adultos mayores que aún se puedan sostener o hasta venir en silla de ruedas como tal, ¿no? La cuestión aquí es que sí, yo creo que una terapia muy bien llevada, yo la recomiendo, aunque como tal, ¿no? O sea, también se puede dar terapia a los niños y también hay especialidades para detectar algunos problemitas en los niños, etc. Pero una psicoterapia como tal, digámoslo así, que el uso del lenguaje va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, un niño que ya puede generar como preguntas, que ya tiene percepción, que ya tiene memoria, ya puedes trabajar un poquito más fluido con una persona que domina el lenguaje. A partir de eso, listo. Ok, bueno, quisiera preguntarle la última pregunta sería que a mí me la han hecho igual, pero yo pues no la he podido contestar, ¿no? Porque todavía no termino la carrera. Y es, ¿la carrera de psicología es remunerable? Claro que es remunerable, pero tienes que también, digámoslo así, dentro del contexto externo aquí, ¿no? Al trabajo, digámoslo así, tienes que saberte colocar. Puedes generar tus propias oportunidades, ya sea que abras un consultorio o que trabajes para una empresa o que seas freelance, que trabajes por tu cuenta, ¿no? O puede ser que te emplees en una asociación civil, en una clínica, en un hospital, ¿no? O hay múltiples áreas en las que te puedes incursionar recursos humanos, en las empresas, los filtros para el personal que van contratando, etc., ¿no? Sí, sí es remunerada, pero también tiene que ver con buscarle, ¿no? Lo más, digámoslo así, común que puedes encontrar en psicología son las personas que se dedican a recursos humanos, ¿no? Que hacen como todo este filtro, todas estas contrataciones para el personal nuevo de una empresa, ver si tienen o cumplen el perfil que requieren, etc., ¿no? Entonces, pues eso es como una de las cosas que más piden allá afuera, por así decirlo. La segunda, ¿no? También tiene que ver mucho con la psicología clínica. Y bueno, pues también hay como tal otro tipo de labores como la psicología educativa, puedes buscar trabajo en una escuela, la psicología social en instituciones gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones, etc. O sea, sí lo hay, sí hay trabajo, pero no quiero hablar justo ahorita de la cuestión de la pandemia, sino una cuestión quizá que viene ya como con esta actualidad, con este siglo. El empleo cada vez es un poco más difícil de encontrar en relación a cuanto menos te prepares, ¿no? Tampoco te va a garantizar que ya teniendo un título vas a encontrar la carrera, más bien el trabajo de tus sueños, sino que también tiene que ver con lo que tú le sumes, ¿no? Si por ejemplo que contratan un psicólogo, pero van a contratar mejor al que tiene una maestría, una especialidad, un doctorado, ¿me explico? Sí. O sea, e incluso los que saben un montón de algo, puede ser que también queden fuera, ¿no? Pero mucho tiene que ver quizá con cómo tú te muevas. ¿Que se muevan? O sea, sí hay, siempre va el trabajo, ¿no? O sea, hasta si quieres vender chiles en una esquina, vas a tener que encontrar una esquina, pero solita no te va a llegar, ¿sabes? O sea, también tiene que ver mucho con que uno se mueva. En mi personal caso sí me costó mucho trabajo poderme como vincular a este trabajo, ¿no? Me costó mucho encontrar y asentarme en un lugar en donde yo pudiera desarrollar ya mi profesión muy profesionalmente, ¿no? Estuve como de aquí para allá, cosas son un poco informales, ¿no? Aunque sin descuidar también la cuestión profesional, pero nada formales en cuestión, por ejemplo, de los contratos, de las prestaciones, etc., ¿no? Pero sí lo hay, sí lo es remunerable. Ok, licenciado, muchas gracias por el tiempo que nos permitió hacerle esta entrevista. Creo que con esta información que nos ha brindado nos ha enriquecido mucho para conocer acerca más de la carrera que estamos llevando. Qué bueno, pues les agradezco también pues, su confianza, ¿no? De poderse acercar y
espero, ¿no?, que todo lo que quieran lograr lo lleven a cabo de la mejor manera. Cuando quieran pueden venir a terapia, contarme aquí sus cosas. Yo no voy a defraudar su confianza. ¿Vale? Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Excelente día. Hasta luego. Igual. Gracias igual.